El tramo final del gobierno llega con más ruido que despedida. La ministra Vallejo niega nuevos amarres tras dejar en un cargo de planta en el Ministerio de Defensa a una ex asesora comunista. Mientras tanto, el presidente Boric se prepara para viajar por primera vez a Rapa Nui después de que la isla rechazara su propuesta de un gobierno especial. La Moneda, en tanto, prepara su último 8M en el patio de honor de La Moneda como gran acto de cierre, cuyo costo ya está siendo criticado y justo cuando el Consejo Fiscal convocó a una sesión extraordinaria por el mayor déficit estructural en años que va a dejar este gobierno. En la vereda del frente, José Antonio Kast blinda a su futuro subsecretario de Seguridad, pese a sus vínculos con una investigación que podría complicarlo. Y en medio de cuestionamientos a quienes van a asumir en un ministerio clave para combatir la delincuencia, una encerrona vuelve a poner las autopistas en el centro del miedo cotidiano. Un martes donde Hollywood despide a un gigante y donde Barack Obama sale a aclarar si supo o no de la existencia de alienígenas cuando era presidente. Un día de cuentas y designaciones que no calzan, donde el miedo se cruza con el duelo y la existencia o no de vida extraterrestre. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 17 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El último tramo del gobierno sumó una nueva batalla tan semántica como política. ¿Qué es un amarre y qué es simple funcionamiento del Estado? La vocera Camila Vallejo salió a defender con fuerza el nombramiento de la abogada Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, un cargo de planta con sueldo superior a los 4 millones de pesos que la oposición acusa como intento de dejar anclada a una ex asesora comunista en defensa. Vallejo dijo que el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo, que los concursos públicos deben seguir su curso y que otra cosa sería caer en la lógica de la ley maldita, donde ciertas personas no pueden postular a trabajos en el Estado por sus ideas. Desde el sur, el presidente electo José Antonio Kast recogió el guante. Sin usar la palabra persecución, dijo que, como no resultó por un lado, ahora lo intentan por el otro, y que es difícil de justificar que en los últimos 30 días una subsecretaría tan sensible como Defensa resuelva concursos que dejarán a su administración con autoridades que no comparten en nada su programa. La bancada de la UDI fue más lejos. Habló de operación política clara del Partido Comunista para intervenir las Fuerzas Armadas con operadores ideológicos y le pidió a Kast revertir todos estos nombramientos una vez en el poder. Una nueva disputa que deja al descubierto una tensión de fondo antes del cambio de mando. ¿Hasta dónde llega el derecho del gobierno saliente a seguir usando las herramientas del aparato estatal? ¿Y dónde empieza el límite político, aunque no siempre jurídico, que la sociedad está dispuesta a tolerar como legítimo? Y la despedida pública del gobierno del presidente Boric ya tiene fecha, lugar y tono. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, será el último acto masivo de la administración y en La Moneda. Una ceremonia para unas 600 personas con una licitación cercana a los 12 millones de pesos a cargo del Ministerio de la Mujer, donde el presidente y su gabinete planean rendir cuentas sobre avances en equidad de género, desde la ley contra la violencia hacia las mujeres hasta la ley Papito Corazón y el sistema de apoyos y cuidados. Frente a las críticas por el gasto en medio del déficit fiscal, Camila Vallejo defendió la actividad como un acto importante y necesario, dijo, y recordó que todos los años se realizan conmemoraciones institucionales el 8M. En paralelo, La Moneda intenta algo más ambicioso que un acto simbólico: ordenar a un progresismo que está fracturado. Camila Vallejo confirmó un nuevo cónclave oficialista para la primera semana de marzo y la reactivación del Comité Político Ampliado a fines de febrero, con la esperanza de juntar en la misma mesa a la democracia cristiana, el socialismo democrático, comunistas y al Frente Amplio, después de meses de recriminaciones cruzadas. Sobre la mesa, además de balances, estarán los últimos cartuchos legislativos: el proyecto de financiamiento para la educación superior que busca reemplazar al CAE y la Sala Cuna Universal, dos banderas que el presidente Boric pidió priorizar en su último Consejo de Gabinete. El problema es que el Congreso ya está enfriando las opciones de aprobarlos a tiempo y el oficialismo reconoce que, si no salen ahora, van a quedar a merced de las prioridades del presidente Kast. En el fondo, el 8M no solo será el cierre de un ciclo, sino que también el espejo donde el gobierno verá cuánta unidad real queda en el mundo progresista para seguir existiendo como bloque una vez que abandonen el poder.
Y en su recta final, el presidente Boric decidió ir a uno de los territorios donde la relación con el Estado está más tirante. El presidente va a realizar una gira de 3 días a Rapa Nui, su primera visita a la isla en casi 4 años de mandato, con una agenda que combina reuniones con la comunidad, actividades locales e inicio del año escolar en el archipiélago. Este viaje se inscribe en la señal política de que el gobierno va a trabajar hasta el último día, pero también en un intento de recomponer confianzas después de 2 golpes bastante recientes con la isla. Por un lado, la destitución de la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, de origen Rapa Nui, luego de que expresara públicamente su apoyo al autogobierno y la autodeterminación de la isla. Su salida fue leída en parte de la comunidad como un castigo por levantar esa bandera. Y por el otro lado, el 3 de febrero, los habitantes de la isla rechazaron por un 87% la propuesta del Estatuto Especial que buscaba convertir a Rapa Nui en un gobierno territorial autónomo, separado administrativamente de la región de Valparaíso. La iniciativa, que la moneda veía como un avance en reconocimiento y autonomía, fue criticada por cómo se condujo el proceso y dejó un revés político evidente para el gobierno. Ahora el presidente Boric aterriza en la isla con un doble desafío: mostrar que todavía puede escuchar a los habitantes de un territorio que reclama autodeterminación y a la vez reforzar la idea de un Estado que sigue presente en regiones incluso cuando el reloj ya está en cuenta regresiva. Y en su semana de vacaciones en el sur, José Antonio Kast tuvo que dedicar tiempo a un flanco que no estaba en el libreto. Su futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, diputado y presidente de Amarillos, enfrenta cuestionamientos por antiguas sociedades con empresarios imputados en el caso Tragamonedas, vínculos que no aparecían en sus declaraciones de patrimonio y que hoy lo dejan bajo sospecha para parte del mundo político. Desde Puerto Varas, Kast optó por cerrar filas. Dijo que tiene la mejor opinión de Joanet, que todos los antecedentes eran conocidos antes del nombramiento y que le agradece que haya aceptado una subsecretaría clave. La señal se reforzó en Santiago, donde Joanet apareció por primera vez en la bilateral de seguridad junto a la futura ministra Trinidad Steiner y la subsecretaria Ana Victoria Quintana, en una foto que la llamada moneda chica leyó como un espaldarazo definitivo. Pero las dudas no se disipan del todo. El Partido de la Gente pidió explícitamente recular en el nombramiento. Argumentaron que un cargo con acceso a información sensible no puede tener sombra de este tipo y advirtieron que la decisión puede marcar el tono de su relación con el gobierno en el Congreso. Incluso en el propio oficialismo hay incomodidad silenciosa. En la derecha, algunos republicanos temen que un subsecretario bajo fuego debilite la agenda estrella de Kast. Por ahora, la moneda entrante apuesta a que la experiencia política de Joanet pese más que sus flancos, pero tiene un costo. Parte del capital de probidad que prometía el nuevo gobierno se está gastando antes de asumir. La fotografía de las cuentas públicas fue tan mala que obligó a mover las piezas del tablero de gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo citó a una sesión extraordinaria para este martes, después de que el último informe de Hacienda confirmara un déficit estructural del 3,6% del Producto Interno Bruto en 2025, muy por encima de la meta y del cálculo que el propio gobierno había hecho meses antes. Para un organismo creado justamente para vigilar que el Estado no gaste de forma permanente más de lo que ingresa de forma permanente, el desvío ya no es un ruido, sino un problema de credibilidad de la regla fiscal. En sus actas recientes, el Consejo, liderado por Paula Benavides, ha sido bastante claro. Los ingresos tributarios llegaron muy por debajo de lo previsto. Hubo sobreejecución de gasto corriente y las advertencias que hicieron en 2023 y 2024 no se corrigieron a tiempo. Ahora preparan un informe especial sobre el déficit del 2025, que la ley obliga a emitir cuando la meta no se cumple. Esto va a forzar al Ministerio de Hacienda a detallar medidas concretas para ordenar la trayectoria fiscal. La moneda, por su parte, intenta poner matices, subrayando que la deuda pública se estabilizó y que eso va a ahorrar más de $1.000 millones en intereses al año. Pero el mensaje de fondo del Consejo es menos amable. El margen para seguir postergando ajustes se agotó y el próximo gobierno va a recibir no solo números en rojo, sino también un semáforo en amarillo por la propia institucionalidad fiscal del país.
La noticia policial que marcó la jornada en Santiago tuvo rostro conocido y un símbolo doloroso. La actriz y también presentadora de televisión Macarena Tondró sufrió una violenta encerrona en Vitacura cuando salía de Vespucio Oriente hacia Costanera Norte, viajando con su hija menor de edad y dos mascotas. Un vehículo se cruzó delante de ellas en la salida de la autopista, bloqueando cualquier escape, y entre 3 y 4 sujetos armados descendieron para intimidarlas y obligarlas a entregar el auto, un BMW de alta gama. Tondró relató que los delincuentes golpearon el vidrio con un martillo, la encañonaron y también intentaron asaltar a otra conductora que venía detrás. Un libreto que se ha vuelto habitual en enlaces y salidas estrechas de autopistas que funcionan como embudos ideales para estas maniobras. No hubo golpes ni disparos contra ella ni su hija, pero sí una pérdida que condensó la brutalidad del asalto. Al abrir las puertas, una de sus mascotas salió corriendo, una perrita, y fue atropellada en la huida de los ladrones. Murió. El vehículo apareció horas después en Conchalí. Está siendo periciado por la PDI. No hay detenidos hasta ahora. El caso llega en una década marcada por el auge de portonazos y encerronas, delitos que las policías asocian a bandas cada vez más profesionales que aprovechan el diseño de las autopistas y buscan vehículos sin daños para revenderlos. Aunque las cifras oficiales muestran una baja reciente, la sensación de vulnerabilidad se mantiene, al punto de que algunos conductores empiezan a considerar embestir antes que entregar el auto, una respuesta que expertos desaconsejan por el alto riesgo de una reacción armada. La encerrona a Tondró resume ese punto de tensión, un delito que puede ocurrir en cualquier comuna, en segundos y sin un final feliz, incluso cuando en apariencia y entre comillas no pasó nada. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La crisis en Gendarmería sumó un capítulo oscuro lejos de los focos políticos. Una funcionaria murió al interior de la ex posta central en Santiago mientras cumplía labores de custodia de una interna que recibía atención médica. Según los primeros antecedentes, la gendarme fue encontrada sin vida en el baño del recinto y todo apunta a un disparo, por lo que la Fiscalía encargó las diligencias al OS9 de Carabineros para esclarecer si se trató de un suicidio o de otra circunstancia. El caso se suma al fallecimiento hace pocos días de otro funcionario que recibió un tiro en la cabeza en la unidad USEP de Iquique. También está bajo investigación. Más allá de la causa específica, la seguidilla de muertes vuelve a poner sobre la mesa el peso psicológico y las condiciones en que trabajan quienes sostienen el sistema penitenciario, y justo cuando la institución ya estaba bajo presión por las liberaciones erróneas de varios reos. En Maipú, la conflictividad tomó otra forma. La municipalidad, con apoyo de Carabineros, inició el desalojo del campamento Santa Marta, uno de los asentamientos irregulares levantados en la comuna. El operativo derivó en incidentes entre vecinos y policías con varios detenidos tras enfrentamientos y resistencia al desalojo. Mientras las autoridades locales defienden la medida como parte de la recuperación de espacios y la regularización urbana, para muchas familias el mensaje es distinto. Sienten que se les saca del único lugar donde han podido levantar techo, en un contexto de crisis habitacional que no afloja. Entre las muertes al interior de Gendarmería y los desalojos en la periferia, el país vuelve a mirarse en dos bordes frágiles: quienes cuidan cárceles que nadie quiere ver y quienes viven en campamentos que muchos prefieren no mirar. Y la anécdota migratoria del día terminó convertida en un caso judicial entre Chile y Costa Rica. Un turista chileno fue devuelto a Santiago apenas aterrizó en San José, porque los funcionarios migratorios consideraron que su pasaporte estaba alterado. Varios folios tenían dibujos hechos por su sobrina, lo que a juicio de las autoridades invalidaba el documento y justificaba negarle la entrada, pese a que horas antes había pasado sin problemas por un control en Panamá. El viajero presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, que finalmente le dio la razón. Dijo que la normativa no dice que cualquier rayón invalide el pasaporte y que, mientras no se afecten los datos de identificación, no hay justificación suficiente para denegar el ingreso. El fallo ordena que, si intenta entrar de nuevo, no podrá ser rechazado por los mismos motivos y se suma al debate sobre cuán estrictas pueden ser las políticas fronterizas en un país donde el turismo es uno de los pilares de su economía. Internacional. En la crónica del mundo, Perú vuelve a caminar al borde del vacío presidencial. El Congreso convocó a una sesión extraordinaria para este martes con un solo objetivo: debatir una moción de censura contra el presidente interino José Gerí,
que podría sacarlo del cargo a menos de 4 meses de asumir y a semanas de las elecciones generales. A diferencia de las vacancias que derribaron a los presidentes Pedro Castillo y luego Dina Boluarte, esta vez no se usaría la figura de incapacidad moral para gobernar, sino una censura al propio Gerí como presidente del Congreso, cargo que nunca dejó formalmente y que, según la oposición, permite removerlo con una mayoría mucho más baja. El trasfondo es una suma de escándalos. El llamado Chifa Gate, que reveló reuniones nocturnas y sin registro oficial del presidente Gerí con empresarios chinos beneficiados por contratos estatales, a los que habría visitado encapuchado en restaurantes clausurados o mientras uno de ellos estaba con arresto domiciliario. A eso se agregan investigaciones por presunto tráfico de influencias y contrataciones de jóvenes funcionarias que, después de visitar fuera de horario el despacho presidencial, terminaron con sueldos millonarios en distintas reparticiones públicas. Aunque el presidente Gerí niega los delitos y dice que solo fueron gestiones para eventos protocolares, el desgaste ya caló en el Congreso, que busca despegarse de él antes de las próximas elecciones. Si la censura prospera con un puñado de votos, Perú va a asomar su 8º presidente en menos de una década, consolidando una institucionalidad donde el jefe de Estado se ha vuelto la figura más frágil de todo el sistema político peruano. Hollywood se despidió de uno de sus grandes camaleones. A los 95 años murió el actor Robert Duvall, un estadounidense ganador del Oscar y rostro inolvidable de clásicos como El Padrino y también Apocalipsis Now. Su esposa, Luciana Duvall, comunicó que murió en paz en su casa en Virginia, rodeado de su familia, y lo definió como uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Nacido el año 1931, Duvall debutó en el cine como el enigmático Boo Radley de Matar a un ruiseñor y se consolidó en los 70 como Tom Hagen, el sereno consigliere de la familia Corleone en El Padrino, papel que le valió su primera nominación al Oscar. Luego encarnó al teniente coronel Kilgore en Apocalipsis Now, inmortalizando la frase "Me encanta el olor a napalm por la mañana". Su versatilidad lo llevó de papeles secundarios de lujo a protagónicos premiados, como el cantante country roto de Tiernas Misericordias, que finalmente le dio la estatuilla. A lo largo de su carrera sumó un BAFTA, 4 Globos de Oro, 2 Emmy, un SAG y la Medalla Nacional de las Artes, y siguió trabajando hasta la era del streaming, con apariciones recientes en Hustle y también The Pale Blue Eye. Con su muerte, se va una parte importante de la historia del cine estadounidense, de esas caras que quizás nunca encabezaban los afiches, pero que siempre hacían mejores las películas en las que aparecían. Y Barack Obama tuvo que salir a aclarar algo que comenzó como una broma y terminó convertido en titular global. En un podcast en Estados Unidos, el conductor le preguntó sin rodeos si los extraterrestres eran reales y el presidente respondió que sí, pero agregó que nunca los ha visto. El clip se volvió viral y desató especulaciones de todo tipo, al punto que Obama publicó luego un comunicado en Instagram para precisar su punto. Dijo que, estadísticamente, el universo es tan grande que es razonable pensar que haya vida en otros lugares, pero que las enormes distancias entre sistemas solares hacen muy poco probable que nos hayan visitado y que, durante su presidencia, no vio ninguna evidencia de contacto de seres de otro planeta con la Tierra. En su mensaje remató con un "de verdad" para despejar cualquier teoría conspirativa y volvió a mencionar que el mito del Área 51 dice más de nuestra imaginación que de información clasificada. Él recordó que recién en el año 2013, la CIA reconoció oficialmente la existencia de esa base en el desierto de Nevada, explicando que fue un campo de pruebas para aviones secretos como el U-2 y el bombardero furtivo B-2, pero sin rastro de naves estrelladas, figuras de ojos negros ni montajes de alunizajes. La aclaración de Obama deja una idea bastante sencilla. Que haya alta probabilidad de vida en el universo no significa que el gobierno de Estados Unidos tenga un museo de extraterrestres escondido, y que muchas veces las teorías de ovnis llenan el vacío donde no hay información, pero sí mucha cultura pop y desconfianza hacia las instituciones. Y en el flashback de un día como hoy, 17 de febrero. En el año 1600, quemado por mirar las estrellas, en el campo de Fiori, en Roma, la Inquisición quema vivo a Giordano Bruno.
Su crimen fue decir que el universo era infinito y que las estrellas eran soles lejanos con sus propios planetas. Murió por defender la ciencia siglos antes de que tuviéramos telescopios para darle la razón. En el año 1673, un día como hoy, la mala suerte del amarillo, muere el dramaturgo francés Molière. La leyenda dice que murió en el escenario vestido de amarillo mientras interpretaba a un enfermo imaginario, aunque en realidad murió horas después en su casa. De ahí viene la superstición teatral de que el color amarillo trae mala suerte en el escenario. Un día como hoy, 17 de febrero de 1864, nace Una mirada crítica. En Valparaíso nace Baldomero Lillo, autor de Subterra, obra fundamental para entender la vida de los trabajadores del carbón en el sur de Chile. Su literatura puso rostro y voz a la dureza del mundo obrero. Un día como hoy, en 1933, Newsweek entra en escena. Se publica por primera vez esta revista en Estados Unidos. Desde entonces, análisis político, portadas icónicas y periodismo internacional forman parte del paisaje mediático global. Un día como hoy, 17 de febrero de 1940, el charro de Huentitán. Nace en México Vicente Fernández, el ídolo indiscutido de la música ranchera. Su frase, mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. No era marketing, eran maratones de 4 horas de show. Se fue el último gran macho de la canción mexicana, pero nos dejó el rey para siempre. Un día como hoy, en 1945, la señal que lo cambió todo. Ese año, el año 47, en Estados Unidos, se transmite el primer partido de la NBA en televisión. El básquetbol comenzaba a convertirse en espectáculo masivo. Décadas después, sería uno de los productos deportivos más globales. Un día como hoy, 17 de febrero de 1963, Dios se disfrazó de jugador. Nace Michael Jordan, probablemente el mejor deportista de todos los tiempos. No solo ganó 6 anillos con los Bulls y nos regaló Space Jam, sino que convirtió unas zapatillas en un imperio global. Cambió el marketing deportivo para siempre. Antes de él, los atletas vendían cereales. Después de él, vendían estilos de vida. Un día como hoy, en 1981, la primera influencer, nace Paris Hilton. Antes de Kim Kardashian y de Instagram estaba ella. Inventó el concepto de ser famoso por ser famoso. Si hoy vivimos en la era de la selfie y el reality show, es porque ella escribió las reglas a principios de los 2000. Un día como hoy, en 1986, el tren de la muerte. Ocurre la tragedia ferroviaria de Queronque, cerca de Limache. 2 trenes, uno que venía de Valparaíso y otro de Santiago, chocaron de frente a plena luz del día. Fue el accidente de trenes más grave de nuestra historia, con decenas de fallecidos y cientos de heridos. Una catástrofe que marcó el fin de una era para los ferrocarriles del Estado y dejó una herida abierta en la quinta región. Y un día como hoy, en 2008, el país más joven, Kosovo, declara unilateralmente su independencia de Serbia. Fue el último capítulo sangriento de la desintegración de Yugoslavia. Aunque muchas potencias lo reconocieron de inmediato, hasta hoy sigue siendo un punto de tensión geopolítica en los Balcanes. Antes de terminar, atentos con varias cosas durante el día. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revisa hoy el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego. Hoy es la audiencia de preparación del juicio oral y la revisión de las cautelares de Daniel Jadwe. El eclipse anular de sol en el extremo sur tiene lugar también el día de hoy. Desde este martes, Senapred declaró alerta roja por calor extremo en la región metropolitana y en las provincias de Valparaíso, con máximas que podrían llegar hasta los 36 grados aquí en Santiago y 37 grados o más en zonas como Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca. Se llama a extremar las precauciones por la exposición al sol y también los riesgos de incendio. Se mantiene alerta amarilla en Isla de Pascua, en Valparaíso y también en San Antonio. Y hoy es el año nuevo en el calendario tradicional chino. Este nuevo ciclo estará marcado por el caballo de fuego. Este fue el shot de hoy, martes 17 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.